ese dolor a isquemia, ¿sí? A isquemia. En la angina es una isquemia transitoria, en el infarto es una angina permanente, por así decir. Y la angina no tiene necrosis, el infarto sí tiene necrosis. Esas son las tres diferencias importantes que ustedes tienen que manejar respecto a este tema. ¿Está bien? Incluso también nosotros estuvimos hablando ayer y explicando cuál es el motivo del dolor, por qué duele el pecho, ¿verdad? Y en ese sentido nosotros estuvimos diciendo que hay una cascada isquémica que hace doler el pecho, ¿verdad? Dijimos que si hay una interrupción del flujo sanguíneo al músculo cardíaco, ¿verdad? Si las coronarias se cierran transitoriamente, eso va a llevar a qué cosa? Va a llevar a una disminución del aporte de oxígeno al músculo cardíaco. Y el músculo cardíaco, nosotros habíamos dicho que es un músculo eminentemente aerobio. Él necesita de oxígeno para sobrevivir, ¿verdad? Entonces, cuando hay una oclusión de algún vaso coronario y ya no está pasando sangre y con esa sangre no está pasando correctamente el oxígeno al músculo cardíaco, entonces el músculo cardíaco, ¿qué pasa con él? Entra en isquemia. ¿Sí? Isquemia. Entonces, al entrar en isquemia o la falta de irrigación sanguínea, falta de oxígeno, entonces el músculo cardíaco, ¿qué hace en los primeros segundos? Lo que hace es utilizar todo el poco oxígeno y el poco ATP que tenía almacenado, ahorrado. ¿Sí? En pocos segundos termina ya eso porque no hay luego de oxígeno y ATP ahorrado ahí en el corazón. Entonces, al terminar el oxígeno, el músculo cardíaco va a intentar trabajar sin oxígeno. ¿Sí? Va a intentar, pero no va a poder. ¿Por qué? Porque cuando intenta trabajar en anaerobiosis, van a empezar a ser producidos ácidos, ácido láctico, ¿verdad? Y también se va a ir liberando potasio al líquido extracelular. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Con el potasio y con el ácido láctico, eso va a actuar sobre la fibra muscular y va a hacer que esa fibra muscular trabaje de una forma errática. ¿Qué quiere decir eso? Que trabaje mal. ¿Sí? La fuerza de contracción no va a ser la misma y la elasticidad ya no va a ser la misma. ¿Sí? Además de eso, ¿qué es lo que también va a ocurrir? Va a haber una alteración del potencial postmembrana, del potencial de membrana de ese músculo cardíaco. Entonces, en ese momento probablemente nosotros ya podríamos ver cambios en el electrocardiograma por ese sufrimiento que está pasando al músculo cardíaco, por la isquemia. ¿Sí? Además de eso, ¿qué también se va a liberar en ese proceso? ¿Verdad? Se libera también sustancias que son irritantes, por así decir, para las terminaciones nerviosas, como la adenosina, por ejemplo, principalmente. La adenosina, que va a hacer sobre esas fibras nerviosas, va a irritar las fibras nerviosas del dolor y es lo que va a hacer que duela el pecho. ¿Sí? Toda esa secuencia que ocurre, ¿verdad? Lleva al dolor de pecho. ¿Sí? Y toda esa secuencia se llama como cascada isquémica. ¿Está bien? Eso ustedes tienen que manejar. ¿Está? Bueno, entonces, nosotros también definimos, ¿verdad?, lo que era una angina. Dijimos que es dolor, opresión, malestar sobre el pecho causado por una isquemia transitoria, ¿verdad? Y dijimos que habían dos mecanismos principales que producían esta isquemia y esta angina. ¿Cuáles eran? Era la disminución del aporte de sangre, ¿verdad? Por las coronarias, una oclusión de las coronarias por una placa de ateroma. Y la segunda causa era, el segundo mecanismo era el aumento de las necesidades de oxígeno que tiene el músculo cardíaco, ¿verdad? Sobre una coronaria que no está consiguiendo dar oxígeno adecuadamente al corazón, ¿sí? Karen Cetara dice que en su región llovió, dice, qué suerte, Karen. Novidad y boa, gracias a Dios realmente, ¿verdad? Gracias a Dios. Eso por lo menos nos da esperanza. Ojalá que llueva también por acá,
Bueno, entonces, este dolor coronario, este dolor de la angina de pecho, ¿verdad? Que nosotros dijimos que es causado por esos dos mecanismos, tiene ciertas características, ¿sí? Tiene ciertas características, ¿verdad? O sea que, ¿qué es lo que pasa? Duele de una cierta forma, duele en un cierto lugar, va hacia un cierto lugar, se acompaña de algunas otras manifestaciones clínicas, o sea que tiene toda una semiología, ¿verdad? El tipo de dolor es opresivo normalmente, la irradiación es hacia el hombro y brazo izquierdo, puede ir al cuello, a la mandíbula también, ¿verdad? Es desencadenado normalmente por algún tipo de esfuerzo o actividad física, va acompañada principalmente de sensación de unas manifestaciones vegetativas como sudoración, ¿verdad? Está acompañada de palpitaciones o aumento de la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Mejora normalmente si es angina con la administración de un vasodilatador, ¿sí? Y vimos también un montón de casos o vimos también un montón de situaciones que también podrían simular a una angina, ¿verdad? Como un dolor de estómago después de una comida, ¿verdad? Como problemas radiculares, como problemas de una pericarditis, por ejemplo, que mejora con la posición, ¿sí? Entonces, lo que hay que ver ahí, hay que entender que como esta angina de pecho tiene estas características, ciertas características, yo tengo que entender que yo cuando viene un paciente, cuando viene una persona con dolor de pecho, yo tengo que saber identificar si es un dolor de pecho por culpa de que es un dolor de pecho coronario o cardíaco, o si es un dolor de pecho causado por otras causas. ¿Sí? Incluso vimos en un cuadro un montón de enfermedades, reflujo gastroesofágico, gastritis, litiasis, pancreatitis, muchas patologías pueden simular un dolor de pecho coronario, ¿verdad? Entonces tenemos que ser perspicaces y tenemos que ser inteligentes y usar tipo de dolor, hacia dónde va, de qué está acompañado, cómo mejora, ¿verdad? Todo eso tenemos que usar para diferenciar si es coronario o no es coronario. Y una vez que nosotros identificamos que es realmente un dolor de pecho causado por una isquemia coronaria, entonces ahí nosotros tenemos que discernir otra vez, tenemos que hacer una diferenciación y decir, bueno, esto es una angina, pero ¿qué tipo de angina es? Puede ser la angina de esfuerzo, ¿verdad? Puede ser la angina de reposo, puede ser la angina mixta o puede ser la angina, ¿verdad? ¿Qué cosa? Inestable, ¿sí? Y dijimos que la angina de esfuerzo es aquella angina que empieza por culpa de una actividad física que llevó a que el corazón tenga más necesidades de oxígeno y de nutrientes, ¿sí? Y que esa angina de esfuerzo tiene una gran característica y se inicia con una actividad física y normalmente cesa para el dolor cuando la persona para también la actividad que la produjo. ¿Sí? Si yo estoy empujando un carrito muy pesado y me empieza a doler mi pecho, entonces yo paro, respiro. Teóricamente, si eso es una angina, con el parar, con el respirar, con el descansar, va a tener que ir mejorando mi dolor. ¿Sí? Entonces, esa es una característica. También la angina de esfuerzo tiene la característica de que mejora con la administración de vasodilatadores debajo de la lengua. Por eso dice derivado de la nitroglicerina y se está hablando de vasodilatadores. ¿Está bien? Después tenemos a la angina de reposo, ¿verdad? La angina de reposo es aquella angina que aparece el paciente estando sin ninguna actividad, sin hacer ningún tipo de actividad física, ninguna actividad que requiera que el corazón trabaje más y que necesita más de oxígeno. Literalmente la persona está mirando el techo, está pensando en amor da becerra, ¿verdad? Y empieza a dolerle su pecho, ¿sí? Esa es angina de reposo. Y una angina que es una angina de reposo y hay que siempre tener en cuenta es la angina variante vasospástica de Prinzmetal, ¿verdad?
que explicamos también la vez pasada, que tiene la característica de que cuando la persona tiene ese dolor, ¿sí? Tiene un dolor, le haces un electro y el segmento ese te sube, se altera. Y después cuando pasa el dolor y le haces otra vez el electro se normaliza nuevamente. O sea que la Prince Metal tiene la característica de modificarse el electro solamente con el dolor. Si el paciente está sin dolor, vos le haces el electro, va a estar normal. Después tenemos la angina mixta, ¿verdad? Que no hay, en la cual no hay una diferenciación entre lo que es angina de esfuerzo o una angina de reposo. El paciente dice, doctor, algunas veces me duele cuando yo hago un esfuerzo físico, otras veces yo estoy sentadito tomando agua y me duele, ¿verdad? Y no sabe muy bien cuántas veces, no sabe cuántas veces fue reposo, cuántas veces fue con esfuerzo. No hay una diferenciación entre ambas. Y por último, la angina inestable, ¿verdad? Que nosotros dijimos que es un grupo bastante, por así decir, especial. ¿Por qué? Porque agarra algunos tipos de angina de esfuerzo más la angina de reposo y le mete en un mismo grupo, de modo a que, porque tiene unas ciertas características iguales, ¿verdad? Características clínicas y para el tratamiento iguales, ¿sí? Entonces, dijimos que para la angina de esfuerzo, esa angina de esfuerzo se subdivide nuevamente en tres. La angina inicial, ¿verdad? Que es aquella angina que se inició hace menos de un mes. La angina progresiva es aquella angina de esfuerzo que empeoró en las últimas 4 semanas, ¿sí? Y la angina estable, que no empeoró, que no cambió, siempre es de la misma forma, ¿sí? Y dijimos que la angina inicial de esfuerzo, la angina inicial progresiva y la angina de reposo son consideradas anginas inestables. ¿Por qué son consideradas anginas inestables? Porque su evolución es imprevisible. Yo no tengo cómo adivinar si ese paciente que inició su angina hace una semana o 2 semanas, menos de un mes, yo no sé si ese paciente va a empeorar, va a mejorar o va a quedar ahí en ese mismo patamar, como dicen ustedes, ¿sí? Yo no tengo cómo adivinar si esa angina, ese paciente con esa angina que empeoró en el último mes, no va a empeorar más y no va a llegar a un infarto. Y yo no tengo también cómo adivinar si esa paciente que le duele en reposo, si a la noche no va a batear las botas, ¿verdad? Durmiendo, si no va a morir. ¿Sí? Yo no tengo cómo adivinar eso. Entonces yo tengo que considerar a la inicial, a la progresiva y a la de reposo, tengo que considerarlas inestables, imprevisibles. Entonces, ¿qué hago? Los trato a los tres como si fueran un infarto. Y le mando mínimamente como un cardiólogo para que pueda hacerle todo lo que tiene que hacer. ¿Está bien? Después también nosotros estuvimos hablando de esta clasificación de la angina estable, ¿verdad? De esta clasificación, el grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, ¿verdad? Esta clasificación que fue hecha por la Sociedad Canadiense Cardiovascular o de Cardiología, ¿verdad? Nos muestra o nos grafica, nos enseña de que podemos tener 4 grados o pacientes que están en uno de estos 4 grados de la angina, ¿sí? ¿Y cómo ellos hicieron esto? Ellos agarraron y agruparon a las personas y le empezaron a estudiar y vieron que a algunas personas con el menor esfuerzo posible ya le dolían el pecho, ¿sí? Y otras personas que podían hacer todas sus actividades diarias y no tenían dolor. Solamente tenían dolor si es que agarraban y hacían un esfuerzo muy intenso, un esfuerzo muy prolongado, un esfuerzo muy rápido, ¿sí? Y comenzaron a clasificarlos en grados entonces. Le dieron el grado 1 a aquellas personas que tienen dolor de pecho, pero solo si hace una actividad que es muy pesada, muy prolongada o muy rápida,
¿sí? Después, el grado 2. El grado 2 es aquel paciente, el paciente está en grado 2 cuando tiene una limitación leve de la actividad física. Hace la mayoría de sus actividades normalmente, pero el dolor aparece cuando él camina a paso normal 2 o más cuadras o sube, por ejemplo, un andar de un predio, ¿sí? De un edificio. El paciente con grado 3 de angina, ¿verdad? ¿Quién es? Es aquel que tiene una limitación importante de la capacidad funcional. Tiene dolor, el dolor se presenta al subir un piso, ¿verdad? Mínimamente antes de subir un piso ya le duele su pecho. Caminar a paso normal una cuadra, por ejemplo, y ya le duele. Y el grado 4, aquella persona que tiene dolor estando en reposo o haciendo cualquier cosa de la vida diaria, peinándose, afeitándose, hablando, caminar 2 pasos y ya le duele el pecho. O sea que esta clasificación tiene en cuenta la imposibilidad que le causa el dolor, ¿sí? Porque para el grado 1, prácticamente él puede hacer todas las cosas de su vida diaria. Solamente cuando hace un ejercicio muy intenso es lo que le da dolor el pecho. A este del grado 2, él ya hay algunas cosas que ya no puede hacer, ¿sí? Hay algunas cosas. El grado 3, ya antes de subir todo un piso ya le duele el pecho. Antes de llegar a una distancia de 50, 100 metros ya le duele el pecho, ¿sí? O sea que ya le está limitando mucho. Y el grado 4 sí que es aquel que está totalmente imposibilitado. No puede hacer nada sin que le duela el pecho. ¿Está bien? Dijimos que para la exploración, nosotros... O senhor pode repetir? ¿Qué parte no entendiste? O slide pasado, prof. Bueno, entonces, la Sociedad Cardiovascular de la Sociedad Canadiense de Cardiología agarró y le estudió a los pacientes con dolor de pecho, ¿sí? Le estudió y vio que un grupo de ellos casi no tenían dolor haciendo cosas de la vida diaria. Vio que otros pacientes hacían esfuerzos de la vida diaria, pero había cosas que cuando ellos hacían ya le hacía doler el pecho. Había otro grupo de pacientes que hacían esfuerzos así tipo subir o andar y ya le dolía, o sea que hacía ciertos esfuerzos mínimos, ¿verdad? Y ya le empezaba a doler el pecho. Y había otro grupo de pacientes que cuando el más pequeño esfuerzo que hacía ya le dolía el pecho o también cuando estaban en reposo. Entonces agarró cada uno de esos grupos y le puso un grado. Dijo que los pacientes que tienen grado 1 de angina son aquellos pacientes que pueden hacer prácticamente todo de su vida diaria. Solamente que causa que cuando hacen un ejercicio más intenso, un ejercicio más prolongado o un ejercicio más rápido, ahí recién le va a doler el pecho. Lo que nosotros llamaríamos a grandes esfuerzos, ¿sí? Tiene que hacer gran esfuerzo para que le duele el pecho. Grado 2 ya es aquel paciente que hace ciertas actividades, ¿verdad? Como por ejemplo caminar más de 2 cuadras o subir más de un piso. Y ahí recién le duele el pecho, ¿sí? Ese es el grado 2. Ya tiene una cierta limitación para hacer actividades de su vida diaria. El paciente del grado 3, el paciente con grado 3, es aquel paciente que intenta subir un piso en un edificio y ya le duele el pecho. Intenta caminar una travesía o una cuadra y antes de terminar esa cuadra ya le duele el pecho, ¿sí? O sea que está muy limitada también su capacidad para hacer ciertas cosas. Y el grado 4 es aquel que ya no puede hacer absolutamente nada sin que le duele el pecho. Incluso le duele su pecho estando en reposo. Entonces, esos son los 4 grados, ¿verdad? 4 grados que son por así decir, 4 grados que están marcando
la limitación funcional, la limitación de las actividades del paciente causadas por el dolor. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, prof, é que eu tava meio confusa no 2 e no 3. Sí, acá el grado 2 está dando ejemplos nomás. Acá en el grado 2 te dice que ya no puede subir más de 2 pisos, por ejemplo. Más de un piso. Pasó de un andar, 2 andar, ya le duele el pecho. El grado 3 no consigue, ni un andar no puede subir. ¿Me entendés? Que ya le duele el pecho. Sí, prof, gracias. Ta. Entonces, también hablamos de que para la exploración física, o sea que para cuando nosotros examinamos el paciente, muchas veces nosotros no vamos a encontrar gran cosa, ¿sí? O sea que estando sin dolor, el paciente prácticamente va a estar normal, ¿sí? Pero durante el dolor de pecho, durante las crisis de dolor, sí podemos encontrar algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, palidez, sudoración fría, pulso aumentado, presión más alta, ¿sí? Un precordio medio extraño, o sea, un choque de punta medio extraño. La ocultación puede ser normal, pero algunas veces se puede escuchar un ruido patológico, como el tercero y cuarto ruido, y eso va a estar denotando también la importancia de eso, porque puede estar demostrando también ya que el paciente ya no está solamente con dolor, que ya no es una isquemia transitoria, sino una isquemia ya tipo infarto. Dijimos también que la hipotensión arterial y la insuficiencia cardíaca durante las crisis de angina son, por así decir, signos de gravedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están también señalando que probablemente el corazón ya no tiene una isquemia transitoria, sino que ya infartó. ¿Está bien? Dijimos que en la exploración física, o sea que en el electrocardiograma, 50% de los pacientes con angina crónica tienen un electro normal, ¿sí? Durante el reposo y en ausencia de dolor, y el resto va a demostrar cambios, por ejemplo, en el ST, un supra-ST, o depresión, quiero decir, en el ST, o cambios isquémicos de la onda T, ¿sí? Entonces, podemos encontrar aparición de depresión del segmento ST o cambios de voltaje y polaridad de la T, o sea que una T invertida, y eso puede estar señalando incluso un infarto antiguo. Y esto nosotros ayer estuvimos mostrando, ¿verdad? Y alguien se confundió y me dijo, pero doctor, ¿no dijiste supra? Sí, supra es cuando estamos hablando de angina de Prinzmetal. Aquella angina que durante el dolor cambia el electro. En reposo, electro normal. ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo puedo encontrar en cualquier angina. Cualquier una de las anginas yo puedo encontrar esto. Una disminución o sea que un desnivel del segmento ST. ¿Sí? Y dijimos que no hay que descartar enfermedad coronaria cuando un paciente viene y te dice que tuvo dolor, vos le haces su electro y no sale nada. Vos no podés descartar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una angina normalmente en reposo, estando en reposo sin dolor, no va a haber cambios en el electrocardiograma. Bueno, entonces, para terminar la clase, ¿cuáles son los estudios, además del electro, que también se pueden hacer a estos pacientes? Se puede hacer una ergometría o prueba de esfuerzo. ¿Qué es la ergometría o prueba de esfuerzo? Es aquel estudio que se le pide al paciente que haga esfuerzos controlados. O sea, que esfuerzos que van a ser monitorizados, como ser, por ejemplo, subir en una cinta y hacerle caminar a pasos cada vez más rápidos. Entonces, este paciente está conectado a los electrodos del electrocardiograma. Entonces, a medida que él va haciendo el esfuerzo, el cardiólogo va mirando el electro, y si es que hay alguna alteración eléctrica aquí en el electro, o si el paciente empieza a tener dolor,
Entonces ahí podemos decir que es una prueba de esfuerzo positiva, ¿sí? Entonces hay que parar ahí el esfuerzo porque si nosotros continuamos podemos causarle un infarto al paciente. Entonces, la prueba de esfuerzo estudia la respuesta clínica y electrocardiográfica a un ejercicio físico programado. Constituye una prueba fundamental para el diagnóstico del paciente coronario y además proporciona datos sobre su pronóstico y su capacidad funcional. O sea que con nosotros nos vamos a estar dando cuenta si el paciente es un paciente que puede o no hacer ejercicio, por ejemplo, y si es un paciente que, ¿cuál es su límite? Con esto nosotros vamos a ver su límite, ¿sí? Vamos a ver cuál es su capacidad funcional, ¿tá? La prueba de esfuerzo se considera positiva si provoca dolor o el segmento ST desciende al menos 1 milímetro adoptando una forma horizontal, ¿sí? Si esto durante la prueba de esfuerzo, este es lo normal, él no está caminando, no está haciendo la prueba de esfuerzo, empieza su prueba de esfuerzo y tiene esto positivo, ¿sí? O si baja el tirión, si baja el segmento ST más de 1 milímetro de la zona o de la línea isoeléctrica, si baja y queda, si este segmento ST queda más plano acá, ¿sí? Eso significa también que es positivo. Entonces hay que parar el ejercicio. La prueba de esfuerzo se utilizó inicialmente con fines diagnósticos, así está indicada en los siguientes casos. Cachorro chato. Vos sos un perro molestoso, ¿entendés? Vos estabas bien ahí abajo. ¿Por qué no dormís? La cara que pone. Le voy a quitar un ratito, Vamos a salir afuera. Dale, vamos. ¿Por qué no me hinché? Chao. Bueno. Filho de 4 patas. La prueba de esfuerzo se utilizó entonces inicialmente con fines diagnósticos y así está indicada en los siguientes casos. Cuando el cardiólogo le va a hacer una prueba de esfuerzo o una ergometría a un paciente con angina, a aquellos pacientes que tienen dolor típico, aquel típico dolor, ¿verdad? Duele el pecho, duele el hombro, acompañado de sensación de malestar, etcétera, etcétera. Pero si pero al que se le hizo un electro estando en reposo y su electro era normal, ¿sí? O sea que síntoma o dolor de angina, dolor anginoso, pero con un electro de reposo normal. Ese es un candidato para ergometría. Otro candidato para la ergometría es un paciente que presenta dolores atípicos, pero sospechosos de ser coronarios. O sea que un dolor que ni el paciente puede describir, un dolor que a veces dice nomás que es el cuello o que a veces medio que le molesta el pecho, no te sabe describir. Ese también es candidato a una ergometría, ¿sí? Y pacientes que tienen electrocardiograma anormal pero sin angina. O sea que aquellos pacientes que vienen con nosotros con un electro se hizo para un chequeo, pero su onda T está negativa. Y vos le preguntás, acá hay una alteración, señora, vos tuviste dolor hace un tiempo, hace una semana, un mes, 6 meses, tuviste, yo nunca tuve dolor, nunca tuve, pero su electro está alterado, hay una T negativa. Ese también es un candidato para hacer ergometría. ¿Está bien? Ecocardio. ¿Sí? El ecocardio. ¿Para qué sirve? Ecocardio. ¿Para qué sirve el ecocardio?
El ecocardio constituye un método sensible y fácil de realizar, un método que no es invasivo. Você no precisa abrir o peito do paciente como en una biopsia, por ejemplo, ¿verdad? Para hacer el diagnóstico, ¿sí? Entonces, es un método sensible, no invasivo para el diagnóstico de los defectos segmentarios de la contractilidad y la evolución global de la función ventricular. O sea que es un método interesante porque nos va a ayudar de forma no invasiva a ver dónde está el problema, ¿sí? Si el miocardio está débil o no, si está trabajando menos de lo que tiene que trabajar, y nos va a también dar la función global del paciente, o sea que nos va a dar la fracción de eyección, nos va a decir, este corazón está más débil o no, ¿sí? Para eso sirve el ecodoppler, ecocardio, es muy interesante, ¿verdad? Porque porque es no invasivo. Otro nos va a decir dónde, cuál parte del miocardio está trabajando menos, si ese tamaño es grande o no, ¿sí? Y nos va a decir también, este corazón está trabajando, está empujando normalmente la sangre o está trabajando de forma más débil, ¿tá? Parece que él pidió para salir fase xixi, por eso es lo que se fue y no vino más. O otras cosas, ¿verdad? Después también tenemos cateterismo cardíaco o coronariografía, ¿sí? El cateterismo cardíaco permite el análisis de la función ventricular y el conocimiento del grado y la extensión de las lesiones coronarias, ¿sí? Así pues, las indicaciones principales para la técnica de coronariografía o cateterismo son dos principales, ¿sí? ¿Y qué es el cateterismo? Es colocar un catéter dentro del corazón y que vaya que entre dentro de la coronaria para saber dónde está entupido, dónde la placa está entupiendo el vaso sanguíneo, está trancando el vaso sanguíneo. Y si se encuentra esa obstrucción y si se dan las condiciones para que el catéter pueda ser utilizado para inflar un globo, desobstruir el vaso sanguíneo y colocar un pequeño stent, que es una pequeña malla que va a hacer que la sangre fluya adecuadamente. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles son las dos indicaciones principales? Primero, para hacer el diagnóstico de la enfermedad en pacientes con un cuadro clínico y exploraciones no invasivas dudosas o contradictorias. O sea que ya le hiciste todo su electro, su ecocardio, ya le hiciste la analítica, ¿verdad? El análisis de sangre, todo, y no cuadra. No cuadra. Y la clínica también parece que no cuadra, ¿sí? Entonces todo le hiciste ya y parece que no le convence al cardiólogo. Entonces ahí le manda un cateterismo, ¿sí? También para hacer el diagnóstico de la localización de dónde está obstruido en pacientes en los que está indicada revascularización, ¿sí? En aquellos pacientes que sí tienen capacidad, tienen la indicación para abrir ese vaso sanguíneo, ¿sí? Los que no responden al tratamiento médico o los que tienen signos clínicos de mal pronóstico, que serían los que se van a refundir. ¿Cuál es la evolución y el pronóstico de esta angina? El pronóstico de los pacientes con angina estable y en general del enfermo coronario depende del estado de la función ventricular y de la extensión de las lesiones coronarias. O sea que depende uno luego, ¿es una angina o si es un infarto? ¿Sí? Porque si es un infarto ya es más grave. Si es un infarto, ¿verdad? Toda la zona que está sufriendo la isquemia es la que va a necrosar, ¿sí? Entonces, la extensión del problema ayudaría a dar el pronóstico, ¿sí? Porque si es una pequeña región que está isquémica,
el corazón va a continuar trabajando prácticamente normal, que ni se va a dar cuenta. Pero si es una extensión importante de territorio, ahí el corazón va a sufrir y probablemente va a entrar en un estado de más o menos de mal funcionamiento, de insuficiencia cardíaca. ¿Sí? El tratamiento. ¿Cómo se trata la angina estable? Primerito, calmar el dolor, ¿verdad? Al calmar el dolor, nosotros estamos evitando que se libere más adrenalina, por ejemplo, y que el corazón continúe latiendo muchas veces por minuto y con mucha fuerza. Estamos evitando la taquicardia. Prevenir nuevas crisis, ¿sí? Evitar con la medicación, con vasodilatadores, etcétera, que el paciente nuevamente tenga estas crisis de dolor. Porque cada crisis de dolor puede ser una crisis premonitoria de la siguiente más grave. Interrumpir el progreso de la aterosclerosis coronaria. ¿Por qué tengo que interrumpir el proceso de aterosclerosis coronaria? Porque la aterosclerosis es la causante del problema. ¿Sí? La aterosclerosis es la causante del problema. Entonces, estos son los 3 objetivos principales del tratamiento de la angina estable. Y la angina inestable, nosotros ya dijimos, ¿verdad? Son la angina inicial de comienzo reciente, la angina de esfuerzo progresiva y la angina de reposo. ¿Por qué ellas 3 son considerados inestables? Porque indican una situación de evolución imprevisible, ¿verdad? Sin que ello implique necesariamente mal pronóstico. ¿Qué quiere decir eso? Son imprevisibles, pero ello no necesariamente quiere decir mal pronóstico. Eso quiere decir que tanto la angina inicial de esfuerzo progresiva y también la de reposo, ellos son impredecibles, ¿sí? Hay 50% de posibilidad que ellas vayan a un infarto y hay un 50% de posibilidad de que ellos no hagan un infarto. Pero como yo no soy Manjina, yo no soy adivino, yo no sé cuál de las posibilidades va a suceder. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Tengo que considerar a la angina inestable como siendo ya un infarto y tratarlo como un infarto. ¿Sí? Entonces, por eso está diciendo acá que indica una situación de evolución imprevisible sin que ello implique necesariamente mal pronóstico. Muchos van a tener su angina inestable, pero no van a infartar. Otros sí van a tener su angina inestable y sí van a infartar, ¿verdad? Mi mamá tuvo una angina inestable, ¿verdad? Y no infartó. ¿Sí? Tuvo su angina, tiene sus medicamentos ahora que toma para eso, pero ya no infartó. La prevalencia es difícil de establecer de esta angina inestable porque una de sus formas, la angina inicial, pasa con frecuencia inadvertida y no se diagnostica. ¿Sí? O sea que el paciente muchas veces empezó hace 2 o 3 semanas con un dolor leve de pecho, ¿verdad? É o futebol, eu joguei muito futebol ontem. No le da importancia, ¿verdad? No consulta, no entra en la estadística. ¿Sí? No obstante, hay que tener en cuenta que aproximadamente 20 a 30% de los ingresos de las internaciones en una unidad coronaria están constituidos por angina inestable. ¿Tá? Esta es más o menos la clasificación que estamos viendo recién. Estos son los criterios de alto riesgo en pacientes con angina inestable. ¿Cuáles serían los criterios clínicos? Que la persona tenga una angina prolongada, más de 30 minutos. ¿Sí? Que haya alteraciones hemodinámicas como insuficiencia cardíaca, soplo de insuficiencia mitral, hipoperfusión periférica, ¿verdad? Que el paciente quede cianótico, eso es señal grave. Y una edad avanzada mayor de 75. Esos son criterios clínicos de gravedad para una angina inestable. Electrocardiográficos, cambios en el ECT o inversión de la onda T. Ecocardiográficos, ver que el corazón está trabajando menos, el ventrículo está trabajando menos de lo que tenía que trabajar. Y anomalías extensas de la contracción, o sea que espacios grandes
que no se contraen adecuadamente. Y los analíticos, ahora la elevación de los marcadores de necrosis, los marcadores que nos están diciendo que hay necrosis. En ese caso, si esto está alto, no es más angina, es un infarto. Desde el punto de vista de su fisiopatología, la angina inestable se interpreta como una fase evolutiva de la enfermedad coronaria, ¿sí? O sea que por eso yo le estaba diciendo, la angina inestable se considera como una fase previa del infarto. Entonces, si vos encontrás a un paciente con angina inestable, internale, por más que no infarte después, ¿sí? Por más que no infarte, pero internale, porque puede ser que, ¿verdad? Infarte. Y vos no sabés si va a infartar o no, entonces internale nomás. En este sentido, la coronariografía o el cateterismo de dichos enfermos muestra con frecuencia lesiones de bordes irregulares, imágenes de trombos intracoronarios, lo que sugiere la existencia de placas complicadas, ¿sí? O rotura de la íntima, hemorragias, formación de ciertos trombos. En algunos pacientes se ha demostrado que el espasmo coronario, no hay placa de ateroma, sino que sencillamente el vaso se cierra y se abre, se cierra y se abre, ¿verdad? También sería una causa de angina, ¿sí? Como por ejemplo es la angina vasospástica de Prinzmetal, que es un ejemplo de este tipo de angina, ¿verdad? ¿Cómo se diagnostica? Las características del dolor son similares a la de la angina estable, dolor de pecho igual. El diagnóstico se establece por los cambios en la frecuencia, en la duración, en la crisis o en su falta de relación con el esfuerzo. O sea que, ¿cómo vos le diferenciás a la angina inestable de la estable? Cuando vos encontrás una angina inicial, cuando vos encontrás una progresiva, cuando vos encontrás una estable. ¿Sí? Las crisis pueden presentarse varias veces al día o ser resistentes a vasodilatadores. Si es resistente, si continúa el dolor a pesar que ya le diste el vasodilatador, entonces eso ya no es una angina, ya está haciendo ya un infarto, ¿sí? Un síndrome coronario agudo. La exploración física puede ser normal también en ausencia de dolor coronario, mientras que los hallazgos durante las crisis son similares al de la angina. Tercero y cuarto ruidos, alteración de la presión, ¿verdad? El pulso, etc. ¿Cómo se trata? Debido a la elevada incidencia de infarto de miocardio y muerte súbita, los pacientes con angina inestable deben ingresar con la máxima prioridad en la unidad coronaria. ¿Por qué? Porque es inestable y es imprevisible. Yo no sé si ellos van a infartar o no, entonces mejor nomás pecar por exceso que por omisión, ¿sí? Reposo absoluto, ¿verdad? Le van a hacer en la parte de internación, administración de ansiolíticos para que se quede tranquilo y no tenga taquicardia. Si es que está con alguna infección, se trata la infección. Si es que está con fiebre, se trata la fiebre. Si tiene señales de insuficiencia cardíaca, se trata esa insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Estas serían algunas de las medidas comunes que se van a hacer en la terapia. Acá solamente para mostrarle a ustedes la cuestión del cateterismo. Miren un poco, esto sería esta coronaria anterior, ¿verdad? La coronaria derecha, que, ¿verdad? Tiene una rama acá, la interventricular. Miren un poco, esta interventricular tiene acá una placa de ateroma. No sé si consiguen ver que casi está cerrado, ¿sí? Casi está cerrado. Entonces, ¿qué hace? Se pone el catéter, se introduce el catéter en la placa, se infla el balón y se deja un stent. ¿Para qué? Para dejar así de reperfundido otra vez. Miren vos la diferencia de esta y esta imagen. Esta se abrió, acá se abrió el flujo sanguíneo y entonces volvió otra vez a lo normal, por así decirlo. Y por último, solamente para recordar, ¿verdad? ¿Qué es la angina de Prinzmetal? La angina de Prinzmetal es aquella angina que durante las crisis de dolor hay una alteración en el electrocardiograma.
¿Cuál es la alteración en el electrocardiograma? Un supra-ST, segmento ST para arriba. Terminó la crisis de dolor, nuevo electro normal. ¿Sí? Eso es la angina variante de Prismeta. ¿Por qué es debida? Probablemente por vasoespasmo. ¿Sí? A principio, el doctor Prismeta le había dicho que teóricamente estos vasoespasmos, porque probablemente son por vasoespasmos, estos vasoespasmos ocurrirían sobre placas de ateroma, pero después con el tiempo ellos se dieron cuenta que tanto pacientes con placa de ateroma o sin placa de ateroma también hacían vasocontracción. Entonces, tener placa de ateroma o no tener eso no implicaría mucho en este tipo de angina. Y acá vemos, ¿verdad?, lo que sucedería. ¿Sí? Este sería el vasoespasmo. Acá no vemos ninguna placa de ateroma, solamente vemos que se cerró, ¿verdad? Hizo un espasmo. Entonces, todo este territorio va a sufrir isquemia. Después, de repente, se va a abrir otra vez y todo el territorio recibe otra vez oxígeno y sangre, y entonces mejora otra vez el dolor. Y por último, como les dije, este sería un electro normal de una persona, un electrocontrol, por así decir, ¿verdad? Y durante las crisis de dolor, miren un poco cómo el segmento ST, miren un poco acá, este sería ST, y miren cómo va para arriba, va para arriba, va para arriba, ¿sí? Eso sería una Prismeta, ¿sí? Y terminó el dolor, volvió otra vez al normal. ¿Está bien? ¿Receso? Sí. ¿Alguna pregunta sobre lo que estuvimos hablando?